Hola, bendiciones a todos. Voy a compartir una palabra de Dios en este momento, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor Jesucristo sobre, sobre muchos temas, digamos, que estamos concluyendo en este momento. Así que vamos a empezar sobre... Hay que creer cada día en el Señor Jesucristo y el que está obrando en nuestra vida. Así que empezamos. Para nosotros puede ser imposible, digamos, muchas cosas, pero para Dios nada es imposible. Empezamos con este tema que empieza así. Primeramente, en Lucas, en capítulo 18 al 27, estaremos hablando sobre lo imposible. Como dice en la palabra del Señor Jesucristo, en su palabra, dice, en Lucas, dice, y él respondió, lo imposible para los hombres es imposible para Dios. Y dice así en Lucas 18:28. Y Pedro dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido el camino del Señor Jesucristo. Después dice, los que oyeron esto dijeron, ¿y qué pondrán salvarnos? Después dice en Mateo capítulo 19 al 26, pero Jesús mirando les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Para nosotros puede ser imposible muchas cosas que pasan en nuestra vida, en nuestra actualidad, pero recuerden cada vez que lo imposible para nosotros es lo posible. Porque el Señor obra en nuestra vida, si nosotros lo ponemos en la comunión del Padre Celestial, si nosotros buscamos cada día de su amor, de su misericordia y entender el camino del Señor Jesucristo, que el Señor hace milagros, que el Señor cumple las promesas, no importa el tiempo ni las horas que pensamos nosotros que va a retrasarse eso, lo que tanto anhelamos, lo que tanto pedimos en nuestro corazón. Pero el Señor Jesucristo quiere que entendamos que cuando estamos en la obediencia, cuando buscamos al Señor cada día más, entenderemos el camino donde debemos andar, donde debemos caminar por la voluntad de Él. Muchas personas pueden sorprenderse por varias cosas que pasan en nuestras vidas, pero ahí está obrando el Señor Jesucristo. Nadie conoce el corazón de las personas más que el Señor. Nadie conoce tu corazón, nadie conoce mi corazón, ni el corazón de tu hermano. Pero el Señor Jesucristo pesa los corazones, sabe tu vida y tu caminar. Por eso para el Señor nada es imposible. Porque este tema es, nada es imposible. Para el hombre puede parecer imposible muchas cosas, pero para nosotros siempre va a parecer eso, imposible, pero para el Señor Jesucristo nada es imposible. Él está obrando en nuestra vida, está caminando cada vez en un caminar con Cristo Jesús. Así que seguimos así. Dice así. Y después dice, los que creyeron esto dijeron, ¿y qué podremos? ¿Y nos podremos salvar? Dice, porque no creían en la palabra del Señor, no creía que el Señor podía obrar en sus vidas y en su caminar con Cristo Jesús. Así que dice, en Mateo capítulo 19 al 26, pero Jesús mirándolo, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Es una buena reflexión para que cada uno medite que para ustedes es imposible una vida en comunión con Cristo, postrarse a los pies del Señor, cambiar su caminar con Él, ser íntegros, purificados en las cosas del Señor Jesucristo, dejar la blasfemia, la humillación y las cosas que al Señor no le agrada para tener un rendimiento espiritual enfocado en la mente de Cristo Jesús. Muchos pueden decir tantas cosas en esta vida, pero solamente el Señor tiene la última palabra. El Señor siempre va a estar levantando a sus hijos, glorificándolos cada día más. Porque el Señor siempre obra en nuestra vida, siempre nos levanta, siempre nos guía por el camino de la verdad y la justicia. Como dice en su palabra, no llames impío a lo que el Señor ha purificado, porque el Señor cuando purifica algo, en su santa misericordia, porque Él tiene misericordia de nosotros, de nuestro caminar, de nuestra guía espiritual, tenemos que recordar esta palabra, jamás llames impío a lo que no, a lo que Dios, el Señor Jesucristo, está purificando. Hay que aprender esas cosas en nuestro corazón y guardarla como la tabla de Cristo Jesús,
de los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. No crean que todo lo que pensamos que es imposible, el Señor Jesucristo dice que es posible. Porque si Él dio la vida por ti, recordá estas palabras. El Señor va a obrar en tu vida, te va a levantar, va a cambiar tu mirada, esa carnal que tenés, por una vida espiritual. Acá no nos importa quién diga a los demás, acá nos importa lo que diga el Señor Jesucristo. Que nos diga cada día que busquemos al Señor Jesucristo por amor y por misericordia. El Señor Haider Blanco, el Señor perdona a las personas que han hecho mucho daño. El Señor cambia los corazones, transforma la vida. Si tú pones al Señor Jesucristo en tu caminar, y primeramente a la persona que te hizo daño, hay que orar por ella, hay que levantarla, hay que ayudarla también, porque esa persona que te hizo daño estaba ciega espiritualmente, estaba caminando por la carne, pero las oraciones son edificantes, las oraciones ante el Señor Jesucristo son misericordia. Si el Señor te da misericordia en tu corazón, Haider Blanco, si el Señor Jesucristo te da misericordia en tu corazón, vas a perdonar, porque la base de todo es el amor al prójimo, la misericordia a los demás. Así es, Milagro, no hay nada imposible para Dios. Bendiciones, Milagro, que la paz de Cristo esté contigo, y quiero decirte que siempre sigas el camino del Señor perseverando, y que si alguien te ha fallado, te ha lastimado y has padecido muchas cosas de aflicciones o vives en un desierto, a cada uno de mis hermanos le digo que sigan perseverando, porque el desierto te va a llevar a la gloria, a la victoria, a un caminar con Cristo Jesús. Y esto no lo digo por palabras humanas, sino por el amado Padre Celestial, que está en los cielos, que está levantando a los hijos de Cristo Jesús, que está caminando cada día más la batalla. Porque cuando nosotros estamos en el desierto nos parece doloroso, nos parece frustrante, muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo quiere que aprendamos a tener un corazón conforme a Él, un corazón de amor, misericordia, y también un corazón que nosotros caminemos por las verdaderas sendas antiguas, por la verdadera brecha en el Señor Jesucristo. Estoy leyendo, Jaire Blanco, tu escritura. A ver, vamos a leer. Bueno, hermano, eso lo vamos a comentar en otro tema, por la simple razón que ahora estoy hablando sobre pensar en Cristo Jesús como un nuevo caminar en el Señor. Hay que cada día saber que lo imposible ante Dios es imposible. Lo que te puedo decir es que debes perdonar a la persona que te hace daño. Debes perdonar todas las iniquidades que los demás te hacen daño. Dar tu mejilla. Si te golpean en una, dale la otra. Pero tú vas a tener la gloria del Señor porque estás teniendo un corazón que perdona. A veces nuestro corazón se llena mucho de hipocresía, de maldad, de blasfemias y de muchas cosas, como de lujuria, de pecados. Y hay tantas cosas que hay en nuestro corazón porque nuestra mente va calculando muchas cosas que el enemigo quiere que nos invada para tener una semilla de maldad, una semilla que el Señor no quiere. Sacamos toda la semilla dentro de nosotros y ahí vamos a encontrar la verdadera misericordia para tener misericordia. El Señor Jesucristo tiene misericordia con ustedes. El Señor Jesucristo lo ha perdonado a ustedes. El pasado, sus pecados, sus arrogancias, todo lo ha dejado atrás. Y quiere el Señor que cada día busquemos de su palabra y de su amor y su misericordia, no por tener una relación, una persona, no por, decir a las personas que tiene una relación con alguien. No significa
que no va a hablar de la palabra de Dios. No significa que no tengamos al Espíritu Santo. No significa tantas cosas que los demás piensan que uno es. Uno es reto. Uno busca el camino del Señor Jesucristo. No sean con un corazón de envidia, un corazón hipócrita, sino un corazón que sea amador del Señor Jesucristo, que oren unos a otros, porque la misericordia es la base fundamental para perdonar a muchas ofensas que nos han causado en esta vida, porque cuesta ser misericordioso, pero el Señor dice, para Él nada es imposible. Para nosotros podemos creer que es imposible, pero para Dios jamás va a ser imposible. El Señor quiere misericordia, pero el Señor también quiere que nosotros, Rey Espinal, que nosotros nos postremos a los pies del Señor Jesucristo y tengamos un sacrificio en nuestro Espíritu Santo. El sacrificio que más quiere el Señor es que quebrantemos nuestro espíritu, que quebrantemos de rodillas, que busquemos la palabra del Señor cada día. Claro que el Señor no quiere verse ciertos sacrificios, pero el amor al Padre es más que un sacrificio, es una forma de rendir nuestra vida espiritual a Él. Porque si nosotros no nos rendimos, ¿cómo el Señor va a obrar en nuestra vida? ¿Cómo vamos a ganar las batallas y vamos a tener la victoria? Sin eso no somos nada, sin la misericordia, sin el amor. Pero también aprender que cuando un hijo de Dios o una hija de Dios está en los caminos torcidos, enseñale con sabiduría, exhortar con inteligencia, porque el Señor quiere de uno que sea amador de su palabra, que entre en el camino del Señor y salven almas, pero estando en la desobediencia jamás van a encontrar la redención verdadera en Cristo Jesús. Así como dice, porque para Dios es nada imposible. En Lucas, primero de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Después dice, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? El Señor Jesucristo. Acá en esta palabra dice, ¿habrá alguien para mí? En Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Después dice en Marcos capítulo 10, versículo 27, mirándolo Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hoy estás pasando un problema de la familia, de la salud, un problema en un matrimonio, en una relación, pero recuerda, quieres que librar a la persona que está en tu vida, que la persona sea sana, libre de las ataduras satánicas, postrate a los pies de Cristo, sigue perseverando en oración y vas a ver que el Señor va a obrar en su tiempo. Para nosotros pareciera que fuera, digamos, una vida de tardías, una vida que tarda un montón el Señor no llega ni antes ni después tarde. El Señor llega en el momento justo. El Señor sabe cuándo es el momento oportuno para cambiar las circunstancias, para cambiar el corazón de la persona, para glorificar en tu vida, en tu salud y en tu ministerio primeramente. Y las personas que no creen en el Señor Jesucristo, quiero decirle en este momento que el Señor quiere que usted vaya por el camino de la verdad, no de la tiniebla, que quiere que vaya por el camino de la justicia, que sea amador de la palabra del Señor, que nadie lo va a juzgar porque el Señor es el juez que juzga, el Señor el que camina a los siervos y a las siervas de Cristo para que otros tengan un caminar con el Señor. Todos tenemos fallas, todos tenemos cosas que resolver en nuestro corazón, porque nosotros somos humanos, somos pecadores, nadie es perfecto. No pueden juzgarse unos a otros, porque la misericordia del Señor Jesucristo es ir cada día levantando la bandera en nuestros países, orando por las almas, porque muchas personas en este momento no están buscando del Señor, no están orando, no están levantando su bandera en su país y pidiendo al Señor Jesucristo que libre de las cadenas, de las ataduras de Satanás. Ustedes piensan que Satanás a las noches
Él nos invade a la gente, no es solamente de día, ni de tarde, ni de mañana, sino de noche también, donde la gente batalla, donde una persona que está en la comunión del Señor Jesucristo, una persona que tiene la visión espiritual, cuando está postrado a los pies del Señor Jesucristo y está orando a nuestro Padre Celestial, el Señor hace que escuchemos, digamos, los clamores, los grujidos de Satanás, que escuchemos cuando el diablo y sus demonios están invadiendo las casas y se siente una fría oscuridad, se siente que nuestro ambiente está lleno de oscuridad por la razón que hay una atmósfera de Satanás, que está invadiendo todas las casas, que está entrando a los corazones de las personas, que les golpea la puerta y ustedes le abren a Satanás la puerta y le dicen: pasen, siéntense conmigo, vamos a comer el pecado. Porque es así, cada uno está batallando por la fornicación, por la lujuria, por la envidia. Primeramente, muchas personas están mayormente en las cestas. Muchos profetas, muchos pastores que han caminado el camino del Señor Jesucristo, se han desviado del camino del Señor por la simple razón que ahora están invadiendo al mundo con sus cestas, con su mentira, con su hipocresía. Acá hablamos de la verdadera palabra del Señor. Acá hablamos a través del Espíritu Santo las verdaderas sendas. Hablamos sobre el entendimiento, entender que nada es imposible para Dios, en el sentido de que si nuestro caminar está mal y torcido, sigamos caminando con el Señor, sigamos orando al Señor cada día más y entendamos que hay muchas formas como podemos batallar esta batalla, que nosotros no batallamos por la carne, sino con el enemigo, digamos, pero el enemigo ya está vencido. El enemigo fue vencido por el Señor Jesucristo. Nosotros cada día tenemos que buscar la comunión y la pureza de nuestro corazón. ¿Quién es el Señor para nosotros? Es un Dios de misericordia, pero también es un Dios un juez que vendrá. Un día a la tierra vendrá por nosotros y juzgará a cada uno por su obra. No se crean que son perfectos nadie, porque nadie es perfecto. Pero si buscamos el verdadero camino del Señor, vamos a entender que el día que estemos en el reino de Cristo Jesús, ahí vamos a encontrar la verdadera santificación completa. Porque ahí no habrá ni lloro, ni lágrimas, ni frustraciones, ni depresión. Pero recuerden que si en este momento algún hermano, alguna persona que está en el mundo quiere suicidarse, le digo, la mejor manera no es suicidarse, porque te irás directamente al infierno, porque no tendrás vida eterna, simplemente tendrás muerte, y una muerte segura, y esa no va a ser algo que bonito para usted. Simplemente no va a ser así. Debemos aprender a dejar de ser hijos del diablo y aprender a ser hijos verdaderos del Señor Jesucristo. Hijos conforme a la palabra del Señor. Así como en la cesta pequeña, agrupaciones asociadas de los creyentes, separadas de una religión matriz en sentido bíblico, son consideradas cestas anticristos, de aquellos que se salen de la iglesia. Acá lo que está hablando en este punto que estoy dando sobre las cestas, está diciendo en esta palabra que los grupos asociados de los creyentes que eran creyentes en Cristo Jesús se han separado de la religión matriz que significa lo bíblico. Se ha separado de eso para tener una cesta de un anticristo, que salen de las iglesias para llevar el camino de Satanás. Porque Cristo fundó en Pedro Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19, y Mateo, capítulos 16 al 18. Así que nuestra vida y nuestra comunión tiene que ser limpia, no impia, que son cosas muy diferentes, por la razón que una persona limpia es que busca al Señor cada día, aunque caiga en pecado, se quiere limpiar y cree en el Señor Jesucristo y tiene fe que todo lo que el Señor quiere obrar en esa persona va a ser posible y jamás imposible. Dice así:
Un impío es un ateo. El impío es un ateo, irreligioso, profano, que no respeta la religión de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 1 al 19. Los impios son los que no creen en el Señor Jesucristo, que son ateos a la palabra del Señor. Aprendamos otro punto básico que muchos se confunden. ¿Qué significa la palabra amén? En este contexto vamos a desarrollar punto por punto. ¿Qué significa la palabra amén? Muchas personas dicen amén a todo sin ver el video, sin ver, digamos, una escritura, sin ver si es verdadera palabra del Señor que te va a glorificar, que te va a alimentar, que va a ser un alimento espiritual para tu vida o no. Todos decimos amén sin escudriñar primero la palabra del Señor Jesucristo. Hay que aprender que cada día hay que escudriñar la palabra del Señor y hay que no decir todo amén si el Señor no lo hace sentir también en su corazón. Dice así, en hebreo amén pertenece a la misma raíz que la palabra creer, creer en el Señor Jesucristo. Así se comprende porque el amén puede expresar tanto en la felicidad de Dios hacia nosotros, la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él. Cuando decimos amén es porque estamos confiando en el Señor Jesucristo. Estamos confiando en la palabra, no en la persona que te ha predicado, no en la persona que está hablando en este momento, sino que cuando uno dice amén es porque estamos confiando que esa verdadera palabra va a llegar a nuestra vida, va a cambiar nuestro caminar con el Señor Jesucristo y nos va a levantar cada día más de las cosas que al Señor no le agrada. El amén, el amén final del credo, recoger y confirmar su primera palabra, creo en el Señor Jesucristo. Así que Jesucristo mismo es el amén. Es el amén definitivo del amor de la palabra hacia nosotros. Amén significa que amamos al Señor Jesucristo, amamos su palabra, nos glorifica, nos levanta y nos llena de su santo amor y de su santa misericordia. Después tocamos este tema que es de lo imposible para el Señor. Nada es imposible para el Señor cuando creemos que el Señor Jesucristo nos va a levantar, nos va a llevar por nueva senda, va a transformar nuestra vida, porque lo que quiere más el Señor en este tiempo es transformar nuestra vida, nuestra comunión con Él. No podemos ser una sola iglesia si tenemos una iglesia dividida. ¿Por qué tenemos que juzgar a otras religiones? ¿Por ser católico? ¿Por ser esto? ¿Por ser aquello? No. Todos creemos en el Señor, pero la diferencia es que tienen otro punto de creer en las vírgenes, en creer en esto, en las estatuillas, cuando el Señor Jesucristo dijo que nosotros no tenemos que tener imagen sobre ni en el cielo ni en la tierra. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo, aunque no lo veamos, lo amamos de corazón, creemos en su palabra y si buscamos más al Señor Jesucristo vamos a tener un encuentro espiritual. ¿Y cómo es tener un encuentro espiritual si no lo han tenido? Pues simplemente cuando nuestro espíritu, cuando nuestra vida humana está postrada a los pies de Cristo, ahí está en una aflicción a veces también nuestro quebranto y queremos y ansiamos estar en su presencia. El Señor, ¿lo sentís? ¿Cómo lo sentís? Como que una luz cae encima tuyo, estando arrodillada esa persona, y entonces el Señor, sentís como que una atmósfera cambia, una luz, un resplandor en ti, como tu apariencia, tu carácter, tu cara se refleja la vida de Cristo. Y cuando uno está arrodillado y viene la presencia del Señor Jesucristo y hace ¡paf! Y se postra, el Señor Jesucristo se sienta en tu cama, en la parte donde estés tú orando, y ahí sientes al Señor y piensas que ¿por qué? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué manifestación estoy sintiendo? Es la manifestación del Señor que quiso tener un encuentro espiritual contigo. ¿Y cómo se siente el encuentro espiritual contigo?
Bueno, la simple manera que el Señor al sentarse al lado tuyo, agarra y te abraza y sentís que está contigo, que está guardándote, que está cuidando de ti. Eso es sentir la presencia del Señor. Y vas a pensar y vas a dudar si es verdad. ¿Y qué vas a experimentar en una vida espiritual? ¿Por qué yo le hablo de esto? Muchos dirán, no, no es esto, no es aquello, o no se puede hablar de esos asuntos espirituales, porque ya no creen en los milagros. Yo creo en los milagros, yo creo en la presencia del Espíritu Santo. No es solamente leer la Biblia, es estar en una comunión, tener la presencia del Señor en tu vida. Muchos creerían que, ¿por qué, digamos, uno no cree en el Señor, en la presencia, en el Espíritu Santo? Porque no tienen encuentro espiritual. Y yo lo he tenido por parte del Señor Jesucristo. Por eso sé cómo obrar, cómo decirle las cosas, cómo decir para llegar a la presencia del Señor, para tener la cobertura, para tener la cobertura del Señor, el don de profecía, el don de lenguas. Cómo tener ese caminar con el Señor Jesucristo. Pero nadie puede tener el don de lengua si no lo sabe interpretar, por la simple razón que serían como campanas rechinantes. Y no sería grato para una congregación ser muy aborotado, sin saber si el Señor te dice que le hables a esa persona en lenguas o no. Pero hay que aprender el camino del Señor, que para llegar a niveles espirituales hay que postrarse, hay que levantarse cada día, aunque tu vida espiritual esté rota en pedazos. Por la simple razón que vas a empezar a tener fuego en tu boca. Vas a empezar a tener fuego en tu boca y no vas a entender por qué tenés fuego en tu boca. Porque ahí está la presencia del Señor. Porque el Señor quiere darte un llamado, un don. Quiere darte algo de parte de Él para tu vida. Así como el fuego del Espíritu Santo que empieza a quemar en tu costilla, arde. ¿Y cómo llegas a ese nivel? En la adoración. Cada persona va a tener una experiencia espiritual, una experiencia espiritual que te va a llegar a tocar el reino de Cristo Jesús. Vas a poder reprender a los demonios, sanar a los enfermos si crees por fe que el Señor Jesucristo abrió las puertas para tú caminar con Él. Ese es el fundamento principal de cada servidor de Cristo. Oración, aprender la palabra del Señor Jesucristo, adorar, porque para el Señor nada es imposible. Si tú crees en el Señor te va a ministrar completamente en tu vida, en tu caminar. Si estás desviado, el Señor te va a llevar a la obediencia, a la final de tu camino y de tu propósito con el Señor Jesucristo. Porque cada uno en estos temas no entendería cómo llevar un caminar con el Señor. Primeramente, muchas personas pueden ser que han pasado por ese transcurso de escuchar la voz de los ángeles, escuchar los cánticos celestiales. ¿Cómo es esa presencia? Esa presencia es maravillosa porque el Señor te ha dado un beneficio para escuchar. ¿Y por qué yo puedo hablar sobre la presencia, sobre lo espiritual? Porque yo he manifestado y he escuchado a los ángeles cantar. Porque eso es algo fundamental, que cuando adoras al Señor y te lleva hasta lo más profundo de Él, vas a conocer qué el Señor quiere para tu vida, qué el Señor quiere para la vida de cada uno. Los ángeles cantan con esa voz angelical detrás de tu puerta, pero ahí están y ahí está la presencia del Señor. Yo, como dije en otros audios, en otros videos, había comentado cómo recibí el don de lenguas. No por mis obras, por ser buena una persona, sino por la misericordia del Señor, porque uno ya tenía eso de pequeño, pero no había activadose porque aún no había llegado el tiempo del Señor. Y por la simple razón que yo recibí el don de lenguas, porque yo quise confirmar mi ministerio a través de eso,
que para mí era fundamental. Entonces me postré a los pies del Señor una noche a las 9 de la noche, hace como 4 meses, y le dije al Señor, si yo soy tal cosa, dime, Señor, dándome el don de lenguas. Y el Señor glorificó en mi vida y tuve la llenura del Espíritu Santo a través del don de lenguas. Y ahí se manifestó más, digamos, el Señor en mi vida y en mi caminar con Cristo Jesús. Hay áreas de cada uno que debe cambiar, como en la mía, pero cada día vamos cambiando y vamos glorificando y vamos aprendiendo unos a otros. No desechen las buenas palabras que nos ayudan a cambiar nuestra vida para tener una visión espiritual, porque para el Señor, como dice en este tema, nada es imposible, porque el Señor glorifica. Cuando uno estaba pasando, digamos, dificultades en su familia, sobre la salud, y estaban perdiendo la fe, estaban perdiendo esa sensación de los milagros, si el Señor estaba con nosotros, el Señor obró a través mío, dándome el Señor el don de lengua y que vea mi familia que el Señor está con nosotros, que el Señor guarda nuestras vidas. Y ese momento se postraron 2 de mis familiares al piso y lloraron y se quebrantaron. Y aunque hay temas que no sé si lo había experimentado y contado, digamos, en otros videos, pero al segundo día el Señor quería más glorificarse en la vida de un hijo, de una hija sierva del Señor Jesucristo, con la simple razón que voy a contar este resumen, que estaban ellos acostados, mi tía y mi tío, descansando, y entonces yo me puse a cantar, a alabar al Señor en adoración, en lenguas. Y entonces como que una atmósfera cayó sobre ellos y sin tocarlos empezó a activarse el don de lenguas y el don de reprender demonios de parte del varón, digamos, de mi tío. Y así que el Señor glorifica, no hace falta a veces con tocar a la persona, con solo tirar la palabra y decir que serán sanos, con solo soltar la palabra y decir que este pueblo sea glorificado y va a ser levantado en Cristo Jesús. Así va a ser. Si en este momento se dice esta palabra, levántese en huesos secos, así será. Los huesos serán levantados. Si dice una persona, abre, Señor, el cielo para nosotros y oye nuestras palabras, nuestras oraciones, el Señor va a escuchar el corazón de la persona que está clamando. Cree por fe que el Señor, para Él nada es imposible. En este momento puedes soltar una palabra y esa palabra, si la crees, va a obrar en tu vida. Porque el Señor no es un Dios de mentira, el Señor es un Dios de verdad. En ese momento que el primer día que recibí el don de lengua, no podía parar de hablar en lenguas, cantar en lenguas y también componer canciones en lenguas, porque algo en mí había profundo del Espíritu Santo y vivía constantemente, digamos, porque me llenaba, me calmaba las ansiedades, las angustias que padecía. Y primeramente, en ese momento, el Señor obró en mi vida y sentí como una multitud de ángeles caían del cielo y se sentía como una explosión que explotaba cada parte de las paredes. Y mi abuela fue que me oró y me dijo, el Señor te ha setado en el reino, el Señor te ha abierto las puertas. Porque has abierto muchas puertas y cerré muchas puertas del diablo. Como esa palabra que era que el Señor se regocija por tener una hija de Dios que ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón. Y los ángeles estaban gozosos, porque esa es la experiencia espiritual que uno tiene.
Y no sé si se acuerdan, pero claramente que mi abuela fue la que me oró y me ungió por la simple razón que ella es profeta. Y entonces el Señor Jesucristo quiere obrar en nuestra vida y levantarnos cada día más. Tenemos que aprender ese caminar con el Señor, sacar todo lo impuro para que se manifieste el Señor Jesucristo en nuestra vida. Si dicen y piensan, ¿cómo puedo entender el camino del Señor? Pues vean este video y van a saber que el camino del Señor es glorificado. Cada día rendirse al Señor, porque había noches donde yo lloraba, donde yo clamaba, donde yo tenía aflicciones por muchas cosas de antes, por mi desobediencia espiritual. Y todo eso siempre lleva para que tengamos un camino con el Señor Jesucristo, para que aprendamos que Él primeramente, cuando lo ponemos como base de nuestro primer amor, ahí vamos a conseguir también una base que el Señor va a suplir nuestras necesidades, el Señor va a cambiar nuestros corazones y el Señor hasta te puede dar la persona genuina y que camine en el camino del Señor. Porque dos siempre van a ser transformados y siempre van a seguir en la buena batalla de Cristo Jesús. Como en ese momento que cuando yo, digamos, le dije al Espíritu Santo de mi tía y de mi tío, despiértense, le dije, actívate Espíritu Santo, actívate el don de lengua de ella. No toqué, simplemente con decir la palabra se le activó, porque el Señor obra a los que les rinden amor, a los que lo buscan. Sentí como que una explosión explotó, como esa explosión que no es natural, que es sobrenatural. Cuando uno está rendido al cántico, a la adoración, y en don de lengua, es maravilloso, es fundamental también, porque nos llena, nos glorifica, y estamos, digamos, en este momento. Canta con gozo, adora con alegría en tu corazón, con esa pasión que un día perdiste. Y vas a ver que la gloria del Señor va a estar en ti, porque de repente puede venir la manifestación del Señor en tu vida y adorar al Señor con toda tu pasión, que tu adoración va a tocar el reino de Cristo. Porque tu adoración va a tocar el corazón, así como el rey David, que a pesar de sus pecados, él se postraba al Señor. Clamaba por justicia, pero también por misericordia, y también adoraba, porque era un salmista de fuego, un salmista de poder. Nosotros tenemos que tener la pasión y la cobertura del Señor Jesucristo. Porque dice así, porque si nosotros en el punto ese tenemos lascivia es la manera de ser de personas que no tienen límites para pecar. Las personas que perdieron la vergüenza con las cosas del pecado. La lujuria es el vínculo con el espíritu de la lascivia. De este se usa generalmente en el sentido de pasiones descontroladas, de pasiones desordenadas. Los que caminan sin temor a Dios poseen insensibilidad moral, no creen ya en el Señor Jesucristo porque sus ojos cegaron, ya no tienen la comunión que tenían cuando conocieron al Señor. A medida que continúa volviéndose bajo el efecto del pecado, como si fuera una droga, una dosis. Se alejan más y más de la verdad de Dios, volviéndose cada vez carnales. Más y más a la verdad de Dios, volviéndose más carnales, más antipáticos a la realidad, morales y espirituales inmundas. Porque ya no creen en el Creador, llegan a un límite que su pecado ya no lo saben. No saben cómo caminar, no saben ni cómo ver, no saben cómo seguir el camino del Señor. Han perdido las sendas antiguas. Una inmundicia en su vida. La inmundicia, todo lo que le quita a la persona, al estado de la pureza. El espiritual, los pensamientos se vuelven inmundos.
los sentimientos, la actitud, la arrogancia, todo se vuelve inmundo para el Señor Jesucristo, todo. La inmundicia y la lascivia van muchas veces tomados de la mano. Lo que es inmoral, en el Nuevo Testamento, la inmundicia, la impureza, ¿a qué acompaña la inmundicia y la impureza? A la fornicación. A la fornicación en las 6 ocasiones de nuestra vida. Como en Romanos capítulo 1, versículo 2 al 4, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 21, Gálatas, capítulo 5 al 20, Efesios, capítulo 5 al 3, Colosenses, capítulo 3 al 5 y Apocalipsis 17 al 4. No digan que no saben qué es la inmundicia, qué es la lascivia, qué es la lujuria, porque todos llevan a un solo punto, a la fornicación. Lleva todo a un punto, a la fornicación. La fornicación, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo y creemos en sus promesas y que todo lo que es imposible para el Señor será posible para ti. Siempre será posible para ti, aunque nosotros creamos que no es posible, que es imposible. La fornicación, el sexo fuera del matrimonio. Muchos cristianos, estando en el camino del Señor Jesucristo, teniendo pareja y estando a puntos de casarse, fornican por no esperar una semana, por no esperar 2 días de matrimonio, por la simple razón, por la lujuria. ¿Y qué termina eso? Poniéndose una cadena de pecados. Y eso va a ser generación en generación y nunca se va a romper si no rompen de verdaderamente como deben romper en Cristo Jesús. El Señor perdona, pero si nosotros decimos la verdad y de corazón. El pecado de la fornicación está mencionado en los primeros lugares de casi toda la lista de pecados. En las Escrituras, en un indicativo de gran peligro y de destrucción. El pecado destruye, la fornicación destruye tu vida espiritual. Y lamentablemente cuando fornicas y te abandonan, lamentablemente no era de Dios. Lamentablemente terminás con el corazón destruido. Pero el Señor te va a glorificar, el Señor te va a restaurar si vuelves a tu primer amor siempre. Dice así. Es un peligro la destrucción. En Romanos capítulo 1, versículo 29, primera de Corintios, capítulo 6 al 9, lo refiere detalladamente. Así como en Gálatas capítulo 6, versículo 19. Y como en Colosenses capítulo 3 al 5, José tenía esto bien en claro cuando se enfrentó a la tentación. ¿Cómo haría él para salir de la tentación? Recuerden la historia de José, cómo se libró de las tentaciones, porque creyó en el Señor. Dice, tentaciones, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecado? Antes de que cayera en la fornicación José, pensó, ¿cómo yo haría este mal y este gran pecado? Ahí tuvo temor a Jehová. El que no tiene temor a Jehová, a veces no es digno del Señor, por la razón que no tenemos que tener cada día temor al Señor. Y si pecamos, postrarnos al pie de Él, postrarnos ante sus pies y pedir misericordia, pedir que el Señor nos vuelva a levantar cada día más. ¿Cómo haría un pecado contra Dios? Génesis capítulo 53 del 9 al 9. Que como creyente tengamos esta misma convicción de la obediencia a Dios. Todo va de una base, todo es extenso y cada uno tiene que entender que la lujuria, la lascivia, la fornicación, todo va por una mano sola, el pecado. El adulterio. Vamos a tocar este tema también. Sé que va a ser un poco extenso esto, pero es algo que siento a través del Espíritu Santo, que hay que tocar estos puntos básicos. Porque el adulterio es la infidelidad en el matrimonio, que lleva también
al punto que es el pecado. En términos simples, el adúltero es tener sexo con una persona que no es mi cónyuge, pero estando consagrado en el matrimonio a otra persona bajo esta definición. Pero Jesús menciona que amplia la definición de esta obra de la carne. Se puede adulterar en el corazón y no necesariamente físicamente. Lo que trata de decir acá es que nosotros no solamente pecamos con la carne. Puede ser que no pequemos con la carne, en la fornicación, en un adulterio, pero estamos pecando, estamos adulterando en nuestro corazón, porque estamos deseando hombre ajeno, mujer ajena, estamos deseando ese matrimonio, estamos teniendo envidia de ese ministerio. Ahí estamos adulterando nuestro corazón, en un adulterio. Porque el Señor es donde tiene que estar. El Señor, el Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros. No un adulterio. A veces decimos, no adulteramos con la carne, no pecamos. Pero estamos pecando con los ojos, con el corazón. Miramos, pecamos. Adulteramos en nuestro corazón. Primeramente, escudriña tu corazón, limpia tu corazón y no adulteres en tu corazón. Muchos te pueden juzgar porque adulterás en persona, porque adulterás por ahí, en las redes sociales. Pero recuerda esta palabra, como dice el Señor Jesucristo. Primeramente, no te olvides que estás siendo una persona adúltera dentro de tu corazón. Antes de pecar con tu cuerpo, pecaste con el corazón. Porque ese corazón es el que Satanás quiere destruirte y llenarte de semillas, no de frutos, sino de maldad, de oscuridad. Es una obra de la carne, se puede adulterar con el corazón y no necesariamente con la mente y con lo físico. En Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30, pudiéramos hasta decir, el adúltero comienza, ¿cómo comienza el adúltero? A proyectar el adulterio en el corazón, donde emana el Señor Jesucristo. Y también tenemos los últimos puntos, que es sobre los celos. Los celos nos invaden la vida espiritual, nos desenfoca de los Cristo, nos desenfoca de las cosas del Señor. Así que ese punto, por ejemplo, cuando usamos la palabra de celo, la usamos en el sentido de estar envidiosos de alguien que tiene algo que nosotros queremos. Esta clase de celo es un pecado para el Señor y no es una característica de un cristiano de verdad, sino un hijo del diablo. Que contrariamente, nuestra mente está manipulando celos que no son de Cristo. Estamos siendo controlados aún por nuestros propios deseos y no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero si nosotros le pedimos al Señor Jesucristo que nuestro Espíritu Santo nos guíe, nos lleve a un camino de luz, a un camino donde el Señor quiere que andemos, vamos a quitar toda clase de celos, todas cosas que al Señor no le agrada, porque los que son celosos no son de Dios, sino de Satanás, porque Satanás invade el corazón con una sola semillita que te diga alguien y te plante, ahí lleva la duda, y esa duda te va a recomer la cabeza hasta volverte loco, porque es así. Así que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, Gálatas 5, versículo 26, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, no seamos envidiosos los unos a los otros, sino ser amadores de la palabra y bendecir a tu hermano con un corazón verdadero, un corazón de misericordia y con un corazón íntegro. Nosotros también tenemos idolatría en nuestro corazón. A veces muchas personas en el punto que estamos refiriendo, todo lleva a una conclusión, al pecado. Todo lleva a una conclusión. Como el tema
como el tema que estábamos dando hace un rato, sobre creer en el Señor Jesucristo, creer en su palabra y creer que para Él nada es imposible. Por ejemplo, estábamos hablando sobre las cestas, sobre las personas que se inmundan nuestros corazones. Si sos una persona que está en una cesta, en una brujería, tienes que saber que el Señor te va a quitar porque para Él nada es imposible. Estábamos tocando el punto 2 sobre los impios, sobre que tenemos que ser limpios, porque los que no son no son limpios son ateos, porque son impios. Hay que aprender el otro tema que es el 3 del amén. Que recuerden que el amén no se le dice a cualquier cosa, el amén se le dice a las cosas fundamentales del Señor y también cuando estás gozoso que el Padre Celestial está obrando en la vida de alguien. También como la lascivia, que es otro punto que estamos tocando, la lujuria, la inmundicia, que van todos tomados de la mano para ensuciar nuestro corazón. También la fornicación, el adulterio, que adulteramos no solamente con la mente y con lo físico, sino con el corazón. Todo es base del corazón. Tienen que aprender eso, que todo es base del corazón. Los celos que te contaminan tu vida cristiana y te irritas, te enojas y pierdes la comunión con Cristo Jesús. Y eso lleva a dónde? Los celos llevan que tu pareja, tu matrimonio, se harte de ti, se canse de ti y se vaya y se busque una persona para fornicar. Y ahí, ¿qué está obrando? Pueden ser tus celos justificables, pero llevan todos a un pecado. Que tu marido, tu pareja, tu mujer se vaya y se fornique por ahí con otro. Y procree hijos con otros. Y ahí terminas perdiendo la bendición de Dios porque el diablo quería eso, inmundar tu corazón de tantas cosas. Así que todo lleva a un punto sobre el pecado y todo lleva a un punto de que si creemos que nada es imposible para el Señor, vamos a olvidar todo eso y vamos a quitar del camino todo el pecado que invade nuestra vida. Como la idolatría, el culto prestado a los dioses, a los ídolos, sean estatuas, personas que son adoradoras, y no sé, solo es, pero en cualquier cosa las personas ocupan el primer lugar en nuestra vida, y el primer lugar siempre va a ser en Cristo Jesús, jamás en el humano, y eso hay que aprender la lección. ¿Quieres que el Señor cambie toda tu vida? Primero ponelo al Señor y el Señor va a ver que tú lo pusiste a Él primero. Primer lugar en su vida, en su debilidad, en ser exclusivos de Dios. Lea Éxodo 20, versículo 1 al 7. Primeramente Dios. Todo ese pecado va todo de la mano tomada con el Señor. Y vamos a terminar hasta el último punto porque esto es fundamental que lo entiendan punto por punto. Porque hoy sentí que tengo que tomar este punto sobre el pecado y sobre aprender a confiar en el Señor. Así que la envidia. Cuando la ofrenda de Abel era grata para Dios y la de Caín no, Caín mató a su hermano por causa de la envidia. Cuando tenemos envidia, pasan el pecado, la muerte. En Génesis capítulo 1, versículo 3 al 8. Cuando Coré tuvo envidia de Moisés, la tierra se abrió y lo devoró. En Números 16. Cuando Saúl dejó entrar la envidia, ¿qué pasó ahí? Se acercó al corazón, el corazón de Dios, cuando fue y lo asesinaron en batalla a Saúl. Primera de Samuel 18. Aún Jesús fue asesinado por líderes religiosos de aquellos tiempos porque lo envidiaban con el corazón. Apacible la envidia y la carne, más la envidia los carcome los huesos. La envidia les carcome los huesos. En Proverbios capítulo 14, versículo 30.
Y vamos a terminar por los últimos temas. Vamos a seguir en el nombre de Jesús. Vamos a terminar con este tema. Es un tema fundamental y no digan que no entienden, porque es un tema fundamental, que estoy tocando varios temas sobre el pecado. Sobre el pecado y sobre que todo es posible para el Señor, aunque no creamos que es imposible. ¿Qué tenemos en nuestra vida también que lleva al pecado? Las contiendas y las disensiones. Contiendas y disensiones. Observen cómo uno va atrayendo a la otra persona. Digamos que dos son una unión para el pecado. Lo que comienza por un simple desarmonía o disensión en una persona se termina convirtiendo en una evolución del ser humano, ser una diferencia de opiniones hasta que definitivamente llega a ser una separación de un grupo. Y para él, el propio Señor Jesús alerta que un reino dividido no es subsistible. Cuando una congregación está dividida por las contiendas y las disensiones, ¿qué termina siendo? Un grupo dividido. Unos se creen más que otros y los otros se creen más que otros. Y no termina siendo una iglesia unida. Es como un reino. Si un reino se pelean dos personas, lamentablemente no es una unión, sino una separación de los reinos. Así es como el caminar del Señor Jesucristo, que tienen que entender cada día. Porque muchos se envidian, muchos tienen contiendas, mucho esto y aquello, y termina siendo una iglesia desunida, jamás una iglesia unida. Porque el Señor quiere que seamos una sola iglesia, un solo fundamento. Y por último, en nuestra vida cristiana, como cristianos, para llevar a otro al camino del Señor hay que aprender a no ser enemistades. Enemistades significa que la enemistad es aversión de un odio que tienes a tu hermano. Entre 20 o más personas puede haber odio y enemistades. El término enemistad se relaciona con la expresión enemigo, lo cual es un adjetivo que significa opuesto o una cosa, o el que tiene una mala voluntad con su hermano y desea el mal a otro. Y no sabe cómo caminar el camino del Señor Jesucristo. La cruz en el Señor Jesucristo reconocemos que tenemos que caminar con buena voluntad en el Señor. Tenemos que ser ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad, en Efesios capítulo 5, versículo 2 al 16. Tenemos que matar esa cosa que el Señor no le agrada, la enemistad. Tenemos que aprender cada día que el Señor quiere que caminemos por la obra de su voluntad. Porque así como las personas que dicen creer, amar al Señor, de un lado tienen la Biblia, del otro lado tienen la botella. Porque son personas que son borrachas. Simplemente un vicio que los embriaga y pierden el control de su conocimiento y descubren todos sus pecados a la luz de las velas. Por la simple razón que un borracho va a decir todo lo que hizo en la vida y va a descubrir sus vergüenzas. Y eso es un pecado también. Ese es el término que tienen que aprender cada día, que el Señor Jesucristo quiere que entiendan que todos los pecados van de una mano. No es solamente un pecado, no es solamente un pecado. Tienen que aprender que es más extenso de lo que yo le estoy leyendo. Porque está la herejía, la cesta, el impío. ¿Cómo aprender qué es el amén? El amén es una parte diferente porque tenía que tocar ese punto, porque a todos le dicen amén ustedes. La lascivia, la lujuria, la inmundicia de nuestra vida, la inmundicia y la lascivia van juntas, tomadas de la mano. La fornicación, tocamos ese punto.
El adulterio va con la fornicación, los celos va con la fornicación y el pecado. La idolatría, que también cuando somos idólatras viene el pecado. La envidia a las personas, ahí está invernando el pecado. También no es solamente sexual, no es solamente físico. La borrachera que te ensucia el Espíritu Santo, que te ensucia tu comunión con Él, que te ensucia el templo del Espíritu Santo, porque es así, el Señor quiere un templo limpio, porque Él mora ahí, y el Señor no mora en cosas sucias. Aprendamos que tenemos que tener no tenemos que ser contendiosos, no tenemos que tener contiendas, ni disensiones, ni enemistades. Es un punto muy profundo, digamos, de la palabra, que ya estoy terminándola. El temor de Jehová. Este es un versículo, el último versículo, que dice así, en Salmos. En Salmos, capítulo 19, versículo 9. El temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todo para el Señor, cuando tenemos temor, es limpio, que permanece para siempre en un juicio y en la verdad de todo justo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Eso es todo, hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes y aprendamos que para el Señor nada es imposible. Para el Señor todo es posible. Si nosotros aprendemos que no es solamente un solo pecado. No podemos juzgar al otro porque es borracho, o juzgar al otro porque es fornicario, o es adúltero, porque todos tenemos pecados y cada uno está haciendo un pecado diferente. Un pecado diferente, pero con un solo propósito, que lleva al pecado, porque todos van de la mano. Primeramente como la apostasía. La apostasía también. La apostasía es la negación de la fe. La negación de la fe o el abandono definitivo de una religión cristiana, que dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Así que no tengamos apostasía en nuestro corazón, porque guarda tu corazón y vas a ver que el Señor va a obrar en tu vida. Estas son bases para un caminar con el Señor, para que entendamos de una vez por todas que todo va por una unión. Todo se junta en un solo propósito. El diablo quiere llevarte a la cárcel, el diablo quiere que vivas en el chiquero, que vivas comiendo como los chanchos, el diablo quiere que seas un lobo rapaz, que seas un fornicario, que comas de sus cochinadas. Pero recuerda, los hijos de Dios somos luz a las naciones. Jamás vamos a hacer oscuridad. Y si has vivido en oscuridad, si estás viviendo en oscuridad, dile al Señor que cambie tu vida, que te ayude cada día, que te guíe el Espíritu Santo para que tengas un discernimiento en la palabra del Señor, una obediencia y camines con el carácter y con el corazón de Cristo Jesús. Que camines por la voluntad de Él, que seas conforme a su corazón. No seas amador del mundo, sea amador de Cristo Jesús. Aprendan esa lección de la vida. Aprendan esa lección que en la palabra del Señor quiere plantar en sus corazones. Esta palabra que no sea en balde, esta palabra que no vaya volando por el viento. Esta palabra en el nombre de Jesús entrará en tu corazón y en este momento el Señor cambiará tu vida. El Señor te hará tener un entendimiento. El Señor levantará tu ministerio. El Señor cambiará cada parte de tus pecados por una vasija limpia, porque Él jamás va a usar vasijas sucias si no tenemos un verdadero adorador en Cristo Jesús. Así que bendiciones a todos y aprendan eso, que el Señor quiere que seamos obedientes y siempre va a ser así. Va a ser, digamos, palabras para que se edifiquen cada vez en sus corazones. Así que recuerden que mañana, viernes a las 2 de la tarde, voy a estar hablando sobre los temas que di la otra vez, que dije que iba a dar sobre Apocalipsis, porque muchos
de las redes sociales últimamente solamente hablan de bendición, solamente hablan de levantar iglesias, que esto, que aquello, paz y amor. La vida, la verdadera vida no es un sueño y color de rosas. Existe el apocalipsis, la tribulación, los últimos tiempos, la prostitución de la apostasía, la prostitución de los apóstoles en Cristo Jesús, que todo está basado en el Apocalipsis. Así que aprendan que Cristo los ama y Cristo quiere obediencia. No hay otro camino que Cristo. ¿Quieres al Señor que te lleve al cielo? ¿Quieres que seas salvo? Aprende a caminar como Cristo quiere que camines, no como los inconversos insensatos y como los ateos que no creen en Jesucristo. Nosotros ya no somos niños espirituales, debemos aprender a comer comida sólida, aprender a comer palabra que aunque sea fuerte, aunque sea dura, es palabra que te va a salvar la vida. Dos caminos tenés: la vida o la muerte, el infierno ardiente eternamente que te coma los gusanos, o simplemente acepta al Señor Jesucristo como tu único Salvador y vas a encontrar la vida eterna y vas a estar con el Señor morando en el reino de Él. Y al lado de su diestra, en su trono, estarás tú. Si no, el Señor Jesucristo te echará y te dirá: no te conozco, tú no eres mi hijo. Y ese momento aprenderás que una sierva de Dios te ha dicho: cambia tu vida, no seas como los demás, sé diferente, cambia la diferencia. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios debe cambiar la diferencia. Y es lo que yo trato cada día, cambiar la diferencia y hablar la verdadera palabra de Jesucristo. Porque la verdadera palabra es la verdadera profecía, está aquí en la Biblia. Aquí en la Biblia está la verdadera palabra, donde el amor de Cristo Jesús y todo como caminar las batallas y luchar la vida, aquí está. La verdadera profecía no es solamente profetas, porque el único que fue profeta es nuestro Señor Jesucristo y cada personaje de la Biblia. Nosotros somos, aunque seamos profetas, pastores, evangelistas, no nos creamos más que nadie, porque somos siervos de Cristo, somos sus discípulos, para llevar la verdadera palabra del Señor Jesucristo. No seamos vanagloriosos con nuestros títulos, con nuestros ministerios, porque el Señor quiere que nos rindamos de verdad a Él y que aprendamos que la verdadera profecía está aquí. Todo lo que queremos en la vida está aquí, porque el Señor Jesucristo es el primer profeta y nuestro Salvador. Así que bendiciones a todos, que la paz del Señor esté con ustedes, que abunda sobre sus vidas la lluvia de bendiciones, y que este 2023 cada uno se convierta a Cristo de verdad y que nuestros países sean levantados en poder y en gloria. Aprendan a levantar las banderas de la salvación y no solamente las banderas del mundo, sino la de Cristo Jesús. Bendiciones.